Hola, mi nombre es Lourdes y hoy vamos a charlar sobre nutrición de la embarazada, la nutrición en situaciones especiales como es el curso de un embarazo. Este tema corresponde al área de nutrición de la unidad problema número 7. La adecuada alimentación de la mujer durante el embarazo es de vital importancia, tanto para ella en sí misma como para el bebé. Un inadecuado estado nutricional, tanto preconcepcional, es decir, previo al embarazo como durante el curso del mismo, impactará de forma negativa sobre la capacidad de llevar adelante este embarazo y sobre la salud propiamente de la madre como del niño. Esto trae aparejado el aumento de la incidencia de situaciones patológicas como un parto prematuro, el riesgo de un bajo peso al nacimiento y también inadecuaciones nutricionales para madre y para el feto. Es muy importante que para evitar estas situaciones patológicas y de riesgo podamos evaluar la situación alimentaria y nutricional de la embarazada y fundamentalmente favorecer la educación alimentaria pertinente que deberán ser incorporadas de manera estratégica durante cada consulta obstétrica. Nosotros vimos que un embarazo de bajo riesgo requería de por lo mínimo 5 consultas con el obstetra, en el cual estratégicamente deberíamos trabajar toda la educación y las pautas alimentaria y nutricional para favorecer el curso de un embarazo saludable. La evaluación de prácticas alimentarias es altamente aconsejable para detectar de forma temprana hábitos pasibles de ser mejorados, es decir, aquellos malos hábitos que en lo posible sean erradicados e impactar positivamente en el estado nutricional de la mujer y el niño. Como dato, es fundamental el conocimiento del peso y la talla preconcepcional, es decir, previo al embarazo, y es fundamental porque nos va a servir como dato guía para observar y determinar cómo es la ganancia de peso a lo largo del curso del embarazo. La ganancia de peso es fundamental evaluarla, como dijimos, en cada consulta para detectar de forma temprana posibles desviaciones del rango de la normalidad y corregirlas tratando de que impacten lo menor posible, tanto en el bebé como en la madre. ¿Cuáles son los datos que vamos a utilizar? Es la talla preconcepcional y el peso. Estos dos datos guías van a tener limitantes, ya que en el 70% se desconoce el peso preconcepcional y muchas veces es difícil de determinar porque la última medición fue años anteriores y no es factible con el peso actual. Por lo tanto, lo que hacemos de manera estratégica es que durante el primer control sea lo más temprano posible, en lo posible previo a las 12 semanas de gestación, y en ese control lo que voy a hacer es medir el peso y tomar la talla. A partir de estos datos lo que voy a utilizar es el índice de masa corporal según la edad gestacional. Se van a utilizar distintas medidas, como dijimos, el dato guía fundamental va a ser el peso, se va a medir en una balanza de adultos, el valor va a ser registrado en kilogramos teniendo en consideración una aproximación de medio kilo. La mujer debe estar descalza y con ropa liviana. Otro dato que voy a utilizar es la talla. Es importante que la toma sea al comienzo del embarazo, como dijimos, junto con el peso, ya que debido al curso del embarazo y el crecimiento del perímetro abdominal, de la circunferencia abdominal, se produce una lordosis o un aumento de las curvaturas normales de la columna, compensando este crecimiento. Por lo tanto, la medición de la talla va a ser menor que la real. Y después voy a tomar la edad gestacional que será calculada a partir de la obstetra, tomando en cuenta la fecha de última menstruación o por ecografía. Para poder utilizar la fecha de última menstruación, recuerden que la misma debería ser confiable, a la cual la mujer tenga previamente ciclos regulares sin la toma de anticonceptivos y se toma el primer día del último ciclo menstrual. Y en ecografía vamos a tomar distintos parámetros como la longitud del fémur, el perímetro cefálico y la circunferencia abdominal. Una vez que determinamos estos datos, tanto el peso como la talla, se va a hacer la relación, el peso en kilos dividido la talla al cuadrado, dando como resultado el índice de masa corporal. ¿Qué voy a hacer con este dato? Voy a utilizar tablas que nos van a servir como referencia para identificar si la ganancia de peso es adecuada o no a la edad gestacional. En el eje vertical vamos a encontrar el valor del índice de masa corporal y en el eje horizontal vamos a encontrar la edad gestacional en semanas.
Una vez que obtenemos el resultado, trazamos dos líneas, una horizontal y una vertical, y en el entrecruzamiento de las mismas podremos delimitar el punto en el cual se encuentra la ganancia de peso. Si se encuentra dentro de los límites comprendidos del área sombreada, decimos que la ganancia de peso es normal. Ahora, cuando excede los límites, tanto superior como inferior, estamos frente a desviaciones del límite de la normalidad. Cuando supera y se encuentra por encima del límite superior, hablamos en un principio de una situación de sobrepeso, y por encima de la misma ya hablaríamos y nos encontraríamos en una situación de obesidad. Mientras que si nos desviamos hacia el límite inferior, hablamos de una situación de bajo peso. Es muy importante que esta tabla sea seguido de manera longitudinal, o sea que sea utilizada en varias consultas para poder trazar la propia línea que corresponde a esa mujer embarazada y a su propia ganancia de peso, para poder delimitar cómo es la ganancia a lo largo del tiempo. Muchas veces se dan situaciones en donde se evalúa en una sola consulta el peso y la talla, y el índice de masa corporal para la edad gestacional era adecuado en ese momento, pero si no los pesquisamos en consultas posteriores, puede que haya desviaciones del rango de la normalidad. Por lo tanto, muy importante el seguimiento. Entonces, ¿qué nos va a brindar este dato? Nos va a brindar y nos va a informar el riesgo, si es un embarazo de bajo riesgo o de alto riesgo. Un estado nutricional normal, el índice de masa corporal normal que caiga dentro del área sombreada, habla de un embarazo de bajo riesgo, mientras que si excede el límite superior, dando como resultado una situación, un estado nutricional de bajo peso o por encima sobrepeso y obesidad, hablamos de alto riesgo. En estas situaciones las conductas recomendadas van a ser la misma, pero vamos a tener en cuenta ciertas pautas de alarma frente a un alto riesgo. Fundamental la educación alimentaria y nutricional. Nosotros tenemos que comprender y empezar a incorporar a la alimentación como uno de los pilares básicos del estado de salud propio, tanto de la mujer embarazada como de las otras poblaciones. Luego, la importancia de la evaluación y seguimiento rutinario en cada consulta, ver cómo es a lo largo del tiempo, cómo se va dando ese embarazo. La evaluación rutinaria de la calidad de la ingesta, fundamentalmente, ver cuáles son los alimentos que ingiere, a qué se debe este aumento de peso, fundamentalmente si está consumiendo alimentos con alta cantidad de hidratos de carbono, alimentos grasos, esos alimentos hay que tratar de delimitarlos. Y suplementar con hierro y ácido fólico, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, una pauta alimentaria que tenemos que considerar es que durante el embarazo la mujer no debe perder peso. Frente a una obesidad no se debe realizar una dieta hipocalórica. Lo fundamental y lo ideal hubiera sido que antes de quedar embarazada en la consulta preconcepcional se haga un abordaje interdisciplinario con el asesoramiento de un nutricionista y generar ahí una disminución o un descenso del peso corporal. Una vez confirmado el embarazo, no podemos realizar una dieta hipocalórica. Lo que vamos a hacer es delimitar la ganancia de peso. En un embarazo normal, con un peso adecuado, la ganancia de peso es aproximadamente 1 kilo por mes, con un total de un aumento de 9-10 kilos en relación al peso preconcepcional. En la mujer que tiene un exceso de peso, es decir, una obesidad, se va a respetar a rajatabla esta ganancia de peso, sí o sí, 1 kilo por mes, a diferencia de aquellas que tienen un bajo peso donde la ganancia no va a ser limitada. Vamos a dar recomendaciones según la situación en la cual nos enfrentemos. Frente a una menor ganancia de peso, una de las recomendaciones que podríamos brindar es fundamentalmente realizar al menos las 4 comidas al día y no saltearlas. Respetar el momento del desayuno, del almuerzo, la merienda y la cena, que éstas sean en un ambiente tranquilo, en lo posible acompañado, para que sea un ambiente confortable. Incorporar colaciones saludables entre las comidas, que incorpore frutas, cereales, panes integrales. Aumentar el valor energético de las comidas principales, adicionando una cucharada de aceite vegetal. Si antes la recomendación por las guías era una cucharada en el almuerzo y una cucharada en la cena, ahora puedo hacer 2 cucharadas por comida. Y principalmente evitar el consumo de gaseosas y jugos sintéticos, ya que lo mismo tienen alto contenido de azúcares y estimulan la saciedad, pero no son alimentos saludables. En lo posible, reemplazarlos con agua o jugos naturales. Frente a una mayor ganancia de peso,
No tengo que restringir la ingesta de alimentos para bajar de peso, ya que es perjudicial, es el concepto que veníamos hablando, aumentar el consumo de ensaladas y vegetales, tratar de disminuir el consumo de grasas saturadas, como es la crema, manteca, mayonesa, reemplazar el consumo de lácteos enteros por lácteos descremados, evitar la grasa visible en las carnes y la piel del pollo, evitar todo el consumo de golosinas, galletitas, facturas, tortas, que tienen alta cantidad de hidratos de carbono y de azúcares, por lo tanto tengo que tratar de evitarlas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como estrategia en todas las consultas es hablar de la alimentación completa. Es fundamentalmente hablar sobre la importancia de que no necesariamente tiene que comer todos los alimentos de manera estricta y pautada, sino que la alimentación debe ser lo más variada posible para asegurar que de esta forma sea lo más completa. Existen ciertos grupos que podríamos recomendarles, diciéndole los beneficios y cuál es el aporte nutricional de cada grupo, ofreciéndole variedad de los mismos. Dentro del grupo 1 tenemos el grupo de los cereales. Se va a recomendar el consumo de arroz, avena, maíz, trigo y de los derivados como la harina, fideos, panes. En este grupo también se va a incluir a las legumbres, arvejas, garbanzos, lentejas. Este grupo, como vimos, se caracteriza por aportar energía, principalmente a partir de los hidratos de carbono, el complejo vitamínico del grupo B y el aporte de fibra. Además, hoy en día tenemos las harinas de trigo que son enriquecidas, aportando además ácido fólico, fundamental en el periodo del embarazo. En el grupo de las verduras y frutas es indispensable que se elija tanta variedad como sea posible, priorizando siempre las frutas de estación por el acceso socioeconómico y también como la calidad de la misma. Estas aportan vitaminas, minerales y fibra, fundamentalmente la mayor concentración de fibra se va a encontrar en las cáscaras. En el grupo de los lácteos vamos a encontrar leche, yogur y queso. Los lácteos y derivados van a aportar calcio, fósforo y proteínas de buena calidad nutricional, donde en aquellas pacientes que tengan un aumento de peso excesivo se va a reemplazar el consumo de lácteos enteros por descremados. Carnes y huevos, se debe incluir variedad, pollo, pescado, carnes rojas, y estas son una fuente importante de hierro y los huevos aportan gran cantidad de proteínas. Luego tenemos el grupo de aceite, frutos secos, semillas y grasas. Estos son ácidos grasos esenciales, a diferencia de los ácidos grasos de origen animal que deben ser totalmente evitados, ya que impactan de manera negativa sobre el aparato cardiovascular. Por lo tanto, estos deben ser evitados, no así los ácidos grasos esenciales que aportan el aceite, los frutos secos, las semillas y las grasas. Este grupo va a aportar energía, va a aportar vitamina E y va a aportar fuentes antioxidantes. También vamos a hablar sobre azúcares y dulces. En este se va a incluir los postres, las facturas, golosinas, galletitas, el azúcar de mesa, donde su consumo debe ser totalmente limitado. En cuanto al agua, era un nutriente esencial y el eje principal, ya que debe consumirse de manera constante. El agua para consumir debe ser potable o adecuadamente potabilizada. Se deben recomendar 2 litros de agua o 8 vasos. En la guía dice que es recomendable que la embarazada consuma agua a voluntad siguiendo la sensación de sed. Sabemos que no hay que esperar a tener sed para el consumo de agua y hay que incorporarlo como un hábito a nuestra vida diaria, favorecer y fomentar el consumo de agua, no así el consumo de gaseosas. En el caso de que dé sed, tomar bebidas alternativas, se puede optar por jugos naturales sin el aditivo de azúcar y fundamentalmente también hacer hincapié en el consumo de agua, ya que en el embarazo, junto con las alteraciones fisiológicas y anatómicas que se producen, aumenta la incidencia de infecciones urinarias y aumentando el consumo de agua disminuiríamos el riesgo de las mismas. En cuanto a la energía, el consumo de suficiente energía es de vital importancia para las funciones de la mujer y del feto, por lo tanto una ganancia de peso adecuado garantiza que la mujer esté consumiendo suficiente energía para sostener sus funciones y el crecimiento del niño por nacer. Muchas veces se tenía la concepción de que la embarazada debería comer por 2, lo cual es un concepto totalmente erróneo. Es casi imposible comer por la totalidad de 2 personas. Sin embargo, aumentan estos requerimientos, no va a ser equivalente a 2 personas. Sabemos que en el primer trimestre no va a haber un requerimiento de kilocalorías en relación al resto de la población, pero sí va a haber un requerimiento en el segundo y tercer trimestre extra.
Este requerimiento de energía va a ser aproximadamente de 300 kilocalorías día durante el segundo y el tercer trimestre que tengo que adicionar. Fundamentalmente recordar nuevamente que el embarazo no es el momento indicado para realizar restricciones energéticas, ya que los productos del catabolismo de los lípidos son totalmente nocivos para el feto. Por lo tanto, siempre tenemos que hablar de alimentos en cantidad y variedad. En cuanto al aporte nutricional de los minerales, voy a tener el aporte de calcio. El aporte de calcio es fundamental para la formación del tejido óseo del feto y el mantenimiento materno. Es fundamental conocer y incorporar las cantidades de calcio adecuadas, ya que no es lo ideal que la formación del tejido óseo del feto sea a expensas de la resorción del tejido materno. Esto se da muchas veces en situación donde el embarazo se da en adolescentes, donde también la madre continúa su crecimiento. El embarazo es una situación fisiológica en la cual el requerimiento de calcio aumenta, pero estratégicamente también aumenta la absorción del mismo. En condiciones no gravídicas, es decir, no embarazada y en la población normal, el requerimiento de calcio es de 1000 miligramos día y en la embarazada va a ser 1200, por lo tanto el requerimiento, la diferencia va a ser de 200 miligramos día mayor al resto de la población, que puede ser suplido con las pautas alimentarias. En cuanto al hierro, era fundamental para la formación de los glóbulos rojos y la prevención de la anemia. La cantidad de hierro que debería consumir una embarazada es 50% mayor en relación a una mujer no embarazada, por lo tanto con la alimentación es casi imposible cubrir esa cantidad y por lo tanto se debe administrar y se debe hacer la suplementación con hierro medicamentoso. Existen distintos algoritmos que determinan el inicio y el fin de la toma del hierro, pero eso lo van a ver más adelante. Y en cuanto al ácido fólico, es una vitamina fundamental durante los primeros 28 días del embarazo, es una vitamina que participa y evita en las malformaciones del cierre del tubo neural, por lo tanto, en embarazo planificado, lo que se hace en la consulta preconcepcional es administrar ácido fólico y mantenerla durante los primeros 28 días del embarazo. Bueno, para culminar y a modo de conclusión, delimitar que es fundamental la nutrición en situaciones especiales, si bien es mucho lo que se comparte en cuanto a los grupos alimentarios, en cuanto a los grupos de alimentos recomendados son muy similares a los que vimos para el resto de la población, hay hechos a destacar que son muy importantes a tener en cuenta en el curso de un embarazo saludable. Bueno, como les digo siempre, estoy a disposición para cualquier duda o consulta, pueden comunicarse conmigo y muchas gracias.